Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, trailers, películas y mucho más. Antes de continuar, les presento Honkai Star Rail, un increíble juego de rol de fantasía de Hoyoverse, creadores de más ni menos que de Genshin Impact. Este juegazo, en su versión 1.2, llega a su arco final con la conclusión del Xianzhou, arco que incluye 2 nuevos mapas, además de un montón de increíbles y divertidos eventos de duración limitada. Aquí tendrás la oportunidad de explorar diferentes mundos con más de 20 personajes jugables con una historia, personalidad y encanto extraordinarios. Por ejemplo, les presento a su nuevo personaje exclusivo, Kafka, con el cual tendrás a tu disposición armas increíbles como una katana y un subfusil con combos alucinantes como su habilidad definitiva Daño de Rayo. Definitivamente de mis personajes favoritos. Tan solo basta con verla pelear para justificar su rango de 5 estrellas. Casi siento que desbalancea el juego con tanto poder. Este asombroso juego está disponible para PC, Android, iOS y próximamente para PlayStation. Así que, ¿qué estás esperando? Descarga ya completamente gratis Honkai Star Rail con el link en la descripción del video y utiliza el código que ves en pantalla para obtener 50 Hades estelares. Y así empezar con una gran ventaja sobre tus enemigos. Solo cuentas con tiempo hasta el 29 de agosto para reclamarlo. Así que ve ahora mismo y disfruta de este increíble juego junto con las otras 80 millones de personas que ya lo hicieron. No te arrepentirás. Nos vemos allá. En nuestra primera noticia, tenemos que Adult Swim volverá a ampliar su programación a finales de este mes y ha confirmado el regreso de series clásicas de Cartoon Network para su nuevo bloque llamado Checker Past. Un nuevo espacio donde podremos revivir grandes series como lo son Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Coraje el perro cobarde, El laboratorio de Dexter, Ed, Edd y Eddy y más. Adult Swim ahora se ampliará a las 5 p.m. de lunes a viernes a partir del 28 de agosto, con los sábados utilizando esta expansión para emitir producciones recientemente estrenadas como Unicorn Warriors Eternal y Mis aventuras con Superman, mientras que los domingos se utilizarán para los bloques de Acme Night. Y hablando de Cartoon Network, tenemos que tras casi 3 años de espera, finalmente se estrenan los episodios finales de Campamento de Verano en Cartoon Network Latam. Este hecho marca un logro para la serie, considerando que el canal solo emitió la primera temporada de Campamento de Verano en 2018, debido a que en 2020 se anunció que pasaría a ser exclusivo del sello Max Original de HBO Max, bloqueando así las temporadas siguientes en Cartoon Network y marcando su retiro en mayo de 2021. Añadido a esto, el hecho de que su temporada final fue cancelada por la plataforma de streaming, pero más tarde fue rescatada por el propio Cartoon Network. El episodio final de la serie se estrenó el viernes 11 de agosto en Estados Unidos. Entre otras noticias, tenemos que el gigante del streaming anunció esta semana que Desencanto, la serie animada de Matt Groening, creador de Los Simpsons, llegará con su 5ª y última temporada. En esta tanda final de episodios, Vi tendrá que proteger el reino de la red de conspiraciones que ha acumulado su madre malvada y el mismísimo Satán. El primer teaser tráiler de esta 5ª temporada nos adelanta un poco de lo que será este enfrentamiento final. El estreno de estos episodios finales se tiene programado para el 1 de septiembre. Continuando con las noticias, tenemos que ya están en marcha los preparativos para el 12º Festival Pixel Art, que tendrá lugar del 5 al 9 de septiembre en Guadalajara, México.
Lucy Animation Colombia estará a cargo de crear el arte, la identidad visual y el tráiler oficial del festival. Te recuerdo que este es uno de los encuentros más destacados del año en cuanto a animación, videojuegos y cómics en Latinoamérica, donde el público puede compartir y aprender de conferencias impartidas por las más importantes entidades del mundo de la animación. Los pases ya se encuentran a la venta en su página web. Entre otras noticias, les traigo algunos adelantos exclusivos de lo que será el final definitivo de Final Space. Recordemos que hace no mucho, Olan Rogers, creador de la serie, confirmó que logró conseguir los derechos de la serie para finalizarla a través de una novela gráfica que será publicada de forma independiente. También recordemos que no tiene permitido venderlo en otros sitios como Amazon. Y a diferencia de su próximo cortometraje Godspeed, no se podrá financiar a través de Kickstarter. Aunque para financiarla sí se puede preordenar a través del sitio web del proyecto. En sus redes sociales ha dejado ver varios adelantos de cómo lucirá esta historia, que será impresa en un solo tomo de tapa dura a full color. Personalmente, noto desde lejos que tendrá un alto nivel de calidad y no podría estar más feliz de estar cada vez más cerca del final de esta increíble historia. Continuando con las noticias, hablemos sobre el increíble futuro de Gumball, una serie de animaciones fan-made creadas por iSlip, las cuales nos muestran cómo sería un futuro alternativo en el que nuestros personajes favoritos se han convertido en adultos. Esta, a diferencia de otras series, destaca por no quedarse en la superficie y atreverse a plantear conceptos un poco más oscuros, como por ejemplo el hecho de que Darwin en este universo se encuentra desvivido. Si quieres ver este proyecto, te dejaré un enlace al canal oficial de la autora en la descripción. Y si quieres un video completo en el que te cuente toda la historia, házmelo saber en los comentarios. Continuando con las noticias, tenemos nuevo tráiler de Murder Drones. En él podemos observar a Vi, Uzi y N a punto de ingresar a lo que parecen ser las instalaciones subterráneas de Cabin Fever Labs. Recordemos que en anteriores episodios pudimos ver cómo Uzi se hizo amiga de un pequeño insecto robot, el cual parece ser una llave de acceso para las instalaciones de un peligroso laboratorio. Sin embargo, dicho insecto fue robado por Doll, quien pretendía dárselo a Tessa y a J. Esto desencadenará una lucha entre facciones para ver quién se acaba quedando con la llave de acceso de los laboratorios Cabin Fever. El estreno de este episodio se tiene programado para el viernes 18 de agosto. Para finalizar, tenemos que la nueva y séptima temporada del increíble mundo de Gumball parece estar cada vez más cerca. Y es que recientes rumores indican que esta nueva temporada contará con un total de 40 episodios, al igual que sus temporadas anteriores. Estos episodios serán una continuación directa de lo visto en temporadas anteriores. Además, también se dio a conocer que existe una gran posibilidad de que la serie vea su estreno este año 2023. Ahora, solo nos falta saber cuál será la trama de esta nueva temporada. ¿Será que usarán la que tenían planeada para la película? ¿O se tratará de un planteamiento completamente nuevo? ¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría ver una película de Gumball al finalizar esta nueva temporada? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, tanto en Instagram, donde estamos más en contacto, como en mi Twitter, donde les comparto adelantos y más noticias. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.